Bueno, yo nací en un hogar cristiano, gracias a Dios, me enseñaron a conocer y amar a Dios, a ir a la Eucaristía, ya luego entré al colegio. Cuando yo terminé el colegio ¿Ustedes de dónde? de Medellín, cuando terminé el colegio, entonces empecé a participar en la parroquia de catequista y ahí estaban las hermanas franciscanas de María Auxiliadora y me fue como llamando la atención y yo fui dándome cuenta que entre los espacios entre los que interactuaba, en el que yo más me sentía realizada era cuando estaba dando la catequesis, en la misión con las hermanas, en la Eucaristía, en la parroquia. Ese era como el espacio que a mí me iba realizando. Y entonces yo decía, ay, yo quiero ser religiosa, pero otros días decía, ay, no, y otros días sí, hasta que me decidí y de verdad que me O sea, siento desde muy joven. sí, desde O que sea, nunca terminé el tuvo colegio. novio, Hacía amigos, pero amiguitos, nada pero no, o sea, formal. que fue un llamado muy Exactamente. preciso Sí. y usted fue muy obediente entonces. Y yo sí, gracias a Qué Dios bueno. encontré personas que me fueron orientando y hoy en día puedo decir que si vuelvo a nacer, vuelvo a ser misionera de la Madre Laura. Qué bueno. Y entonces, Es, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿quién le ayudó? ¿Quién la guió? ¿A dónde fue? ¿Qué puerta tocó? en mi barrio hay unas hermanas misioneras de la Madre Laura, entonces yo a través de ellas llegué al convento de la Madre Laura y entonces ahí están las hermanas que son las encargadas de la pastoral vocacional, entonces empecé a participar en los encuentros, en las convivencias, ¿Y en qué barrio vive usted? en el barrio Robledo Kennedy. Y las hermanas viven en Belencito, donde Belencito. está el convento de la Madre Laura, entonces ya empecé a participar en las convivencias, en los encuentros, y ya después llegó la fecha en que ya entré a participar y entré a la comunidad. ¿Sintió nervios, susto, de estar haciendo de pronto algo que no era? ¿Algún momento No, sintió duda? no, lo que más le nostalgia le da a uno es a veces de la familia, de los papás, siempre la nostalgia, pero no me sentía bien, contenta, cada día iba conociendo más ¿Los papás la de apoyaron? Dios y siempre me apoyaron mis padres, mis hermanos, tengo un hermano sacerdote. Ah, no. Entonces siempre me apoyaron y para mí la congregación ha sido de gran riqueza porque me ha permitido conocer muchas culturas, pueblos indígenas, afro, campesinos, conocer la riqueza de cada cultura y cómo Dios está presente y se va revelando en cada cultura. Ese es el carisma de las Eso hermanitas sí, porque nuestro carisma, cada misioneras. fundador, a medida que va conociendo a Jesús, les llama la atención de algo de la vida de Jesús. Y a la Madre Laura lo que les llamó la atención fue la quinta palabra de Jesús en la cruz, tengo sed. Al igual Es, que la Madre Teresa. exactamente. Y otras siguen a Jesús como buen pastor, como maestro, como redentor, nosotros como el Cristo sediento, el Cristo que en la cruz dijo tengo sed, que también son las de la Madre Teresa. Y también la Madre Laura sintió ese llamado especial al pueblo indígena, pero no excluyente, porque también estamos con los afro y los campesinos, pero preferencialmente los indígenas. ¿Y qué era lo que más les llamaba la atención a la madre? Pues sí, la situación de ellos era difícil, la situación social, todo, pero lo que más le dolía a ella era el que de pronto no conocieran ni amaran a Dios. Entonces, el ir, compartir su experiencia de Dios con el pueblo indígena, eso fue lo que movió la vida de la Madre Laura. Estamos Que Dios fuera hablando, conocido y amado por muchos hombres y mujeres. estamos hablando de una acción, de una misión de cuántos años, lo que hace que la Madre Laura comenzó este trabajo pastoral con los indígenas. Ella fundó la congregación en el año 1914. Hace más de 100 años ya. Hace más de 100 años. 120 años. Es Van a cumplir, o ya los cumplieron. Al 24. 2024 cumplimos, en el 110 2014 años. cumplimos Un año. 100. 100. Van a cumplir 110 años. Es correcto, vamos a cumplir 110 años, o cumplimos 110 años este año, sí.
El 14 de mayo cumplimos 110 Qué años bueno. de haber sido fundada la congregación. ¿Cómo ha sido ese trabajo pastoral con los indígenas? Pues es un choque de culturas bastante fuerte. Ellos con sus creencias, cómo se han abierto ellos, son muy recelosos, o ese trabajo que dejó hecho, o sea, abrió un terreno muy extenso la madre Laura, dejó un trabajo, abonó un terreno, ha sido difícil, no ha sido difícil, algunas comunidades son reacias, se sienten quizás invadidas, temen ser de pronto invadidas, digámoslo así, o como que sienten que van a ser cambiadas sus culturas, sus tradiciones por parte de ustedes, por parte de la iglesia, o son abiertos. ¿Cómo ha sido ese intercambio de culturas, de experiencias o de conocimientos, digámoslo así, espirituales? Porque ellos tienen sus creencias también, ¿cierto? O sea, pues sabemos por la historia la realidad que vive el pueblo indígena, ¿verdad? El pueblo indígena ha sido un pueblo que ha sido muy maltratado, muy olvidado, Explotado. explotado, diríamos marginado por la iglesia, por el Estado, sin muchas oportunidades. El llegar para nosotros al pueblo indígena, pues en un principio cuando la madre llegó, los indígenas pensaban que iban a quitarles las tierras, o que ellas iban a buscar indígenas para casarse, o que los iban a matar. Entonces la madre Laura, con esa intuición de madre, logró llegar a ellos y fue a través del cariño, del amor, que los indígenas sintieran que alguien les quería, que alguien les amaba y que alguien les respetaba sus usos y costumbres, ¿verdad? Porque la madre lo que le interesaba era el enseñarles que había alguien que los amaba, que ellos eran hijos de Dios. Entonces, para decirles a ellos que es hijos de Dios no había que quitarles su idioma, ni su forma de vestir, ni su comida. Dice la madre Laura, quien no ama su idioma, quien no ama sus costumbres, su comida, su tierra. Entonces él decía, quitarles eso es como arrancarles la vida, porque para ellos, y ella hace una comparación muy linda, porque ella empieza con el pueblo en Vera, y dentro de lo del pueblo en Vera está mucho el tejido de la chaquira y sus parumas y todo eso. Entonces la madre Laura les define el cielo muy lindo y les dice que allá en el cielo van a tener mucha chaquira, van a tener muchos vestidos de colores, que eso va a ser allá muy bonito, comida, de todo, ¿cierto? Por todas las situaciones que ellos han vivido. Entonces, muchas veces nuestra misión en oportunidades no ha sido muy comprendida, porque a veces, y desde el tiempo de la madre Laura pensaban que la misión era ir a hacerlos hablar en español, a que vistan como nosotros, coman como nosotros, sus casas sean como las nuestras. Pero la madre Laura tuvo esa intuición de que eso no era, que el que ellos conocieran a Dios no tenían que nada que ver con eso. Nada que ver con eso, ¿verdad? Y ellos han sufrido muchos atropellos por muchas situaciones donde les han quitado su idioma, su vestido, sus usos y costumbres. Entonces lo nuestro ha sido como enseñarles, compartir el Evangelio, la palabra de Dios. Y ellos, de todas maneras, en el pueblo indígena hay valores que son muy del Evangelio, como es lo comunitario. Y sus organizaciones, cada pueblo tiene su organización, su cabildo, y todo el pueblo pues es muy respetuoso de su cabildo, de la autoridad indígena, y las situaciones que pasan en la comunidad se resuelven entre todos. Por decir, si en una familia un compañero le pegó a la compañera, eso no se resuelve solo en ese núcleo familiar, sino que toda la comunidad se reúne a ver qué vamos a hacer con eso que está pasando. O sea, es a nivel de comunidad, tienen los trabajos comunitarios, las celebraciones comunitarias, o sea, en ellos es muy fuerte lo de la comunidad. Y cuando van a reclamar algo, es la comunidad la que reclama.
O sea, no es como en la cultura nuestra que es todo, o de Hay pronto mucho sí nos, individualismo. eso, que de pronto sí nos ayudamos, pero en el núcleo familiar, los primos, no, en ellos toda la comunidad se tiene que ver cuando hay que reclamar una tierra, Derecho. un derecho, cuando hay que, se cometió un delito en la comunidad, porque ellos tienen sus propias leyes, su organización, que la reconoce el Estado, porque ellos son como decir si fuera un Estado dentro de otro Estado. Entonces ellos, todo lo que sucede en su comunidad, ellos mismos son los que lo resuelven según sus leyes. Según sus leyes indígenas, aplican como las correcciones que tienen que hacer, tienen también su organización como cabildo, el manejo de sus recursos, pues no les llega directamente a ellos, sino Un que comité. mucho les llega a través de las alcaldías, los recursos, y ellos han luchado mucho porque sea directamente sin, pero bueno, no ha sido posible. Y bueno, se ha logrado también al menos que los primeros años de la educación sea desde su lengua materna, desde su idioma, con los docentes indígenas. Y es una cultura que tiene una relación muy profunda con el medio ambiente. Hoy que estamos hablando tanto de cuidar el medio ambiente, ellos son los maestros en cuidar el medio ambiente. Ellos no atropellan, entonces nosotros a veces llegamos a donde ellos con la lógica nuestra, que es tan diferente a la de ellos, ¿no? Ellos cuando van a su pesca, pues pescan los que se van a comer en el día. No es como nosotros que pescamos, metemos en la nevera para varios días, no, ellos cada día van a buscar el sustento de cada día en la naturaleza. Los indígenas viven en la selva, ellos van, buscan la comida del día y esa es la que se comen, al otro día van y buscan el sustento de cada día, el pan coger, como llamamos nosotros. Estamos moviéndonos como en esas dos realidades del bien y el mal, que está inherente en el ser humano, en los espacios donde actuamos. Entonces, cuando yo me voy acercando y voy conociendo a Dios, trato de que todas mis opciones vayan encaminadas como al bien. Porque de hecho en la palabra de Dios escuchamos que hay dos caminos, el del bien y el del mal. Si tú escoges el del bien, vivirás, y si escoges el del mal, morirás. Y en última instancia, ¿quién toma la decisión? Cada uno toma la decisión de mirar en qué camino, a qué camino vamos. Y ese camino nos va a determinar nuestra relación con Dios. Pero si el ser humano cuando se aleja de Dios es más duro todas las situaciones. La madre Laura cuando experimentó en su vida a Dios, ella dijo, el dolor y el sufrimiento con Dios se puede vivir, pero sin Dios es muy duro. La gente opta por quitarse la vida Exactamente. del Sí. desespero. Eso. O se enferman o simplemente entran en depresión, pero no son capaces de cargar con eso, porque obviamente hace falta una fuerza sobrenatural. Exactamente. Por ejemplo, San Pablo tiene una frase que es muy bonita que dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, el ser humano tenemos, o sea, tenemos nuestras fuerzas humanas, pero las fuerzas humanas tienen un límite y ahí es donde uno necesita como ya esa intervención, digamos, de Dios para uno superar cosas que humanamente uno no puede porque no le dan, que uno necesita de Dios. Por ejemplo, una madre cuando le matan a su hijo, uno dice, ¿cómo puede soportar tanto dolor? Y uno simplemente dice, es Dios el que da la fuerza, porque las fuerzas humanas no alcanzan para tanto. Entonces, donde uno necesita esa fuerza que solo viene de Dios, porque de uno no da para tanto. Yo creo que la maldad, al igual que el bien, al igual que Dios, no tiene fronteras y puede estar en el corazón de cualquier hombre. Lo mismo la maldad. Por ejemplo, a mí me parece muy teso lo que pasa con los indígenas del Cauca, el tema de todos los cultivos ilícitos. Ellos prácticamente abrieron sus puertas, sus hogares, la sabiduría supuestamente que tenían en el tema de la agricultura, de los cultivos y ya con esos cultivos ilícitos.
Eso está lleno, el Cauca está lleno. No sé si ustedes también tienen misión allá en el Cauca. Sí, lo que pasa, Roberto, también es que como pasa en nuestra cultura, los que llegan a los pueblos con eso, lo primero que hacen es comprarse a los líderes, con prebendas, ya sea económicas o de una casa, un carro, alguna cosa. Entonces se van comprando los líderes para sus intereses. Y así, porque inicialmente, ¿qué era la coca y la marihuana para el pueblo indígena? Era parte de su medicina tradicional, que la utilizaban, por ejemplo, ellos la utilizaban para las grandes caminatas porque eso les ayudaba. Un energizante. Era un energizante natural, les daba fuerza, energía, y bueno, no sentían tanta hambre. Pero que llegó otra cultura y les fue metiendo otras cosas. Porque, ¿qué pasa? Que el pueblo indígena, el contacto con la cultura nuestra es la que ha... O sea, claro, hay un trasfondo. Es lo que llamamos nosotros, entre comillas, desarrollo, le ha hecho mucho daño a los pueblos indígenas. Por ejemplo, un pueblo que le ponen vías para llegar al pueblo, eso amenaza la vida del pueblo. Sí. También, usted sabe que el pueblo indígena puede saber que debajo de su territorio hay una mina y él no la explota, porque para él la relación con la naturaleza es de mucho respeto. Pero ¿qué pasa? Que las tierras de los indígenas son muy ricas. Entonces, cuando se dan cuenta que hay oro, que hay esto, entonces empiezan a explotarlas. Se les daña el corazón a algunos. Entonces le van dañando el corazón, sobre todo a los líderes. Y como usted sabe que los líderes tienen tanta influencia en todo el pueblo, entonces un líder que es todo un pueblo. Por eso aclaré, o sea, tanto el mal como el bien tienen cabida en el corazón del ser humano y sin importar si son indígenas, si son negros, si son ricos, si son pobres. Exacto. O sea, el ser humano tiene esa vulnerabilidad de caer ante la tentación, ante la ambición, y ellos no son la excepción. No. Pero sí es triste ver pues cómo eso está prácticamente invadido pues de los cultivos ilícitos. Y de oportunidades y todo eso, porque igual ellos, el hecho de estar en el territorio colombiano, tienen los mismos derechos y deberes que todo ciudadano colombiano. Entonces, para ellos ha sido una lucha el tener unos espacios a nivel político, el acceder a la educación, el acceder a otros espacios donde interactuamos nosotros. O sea, ellos tener esa oportunidad de representar a su pueblo en otras instancias fuera de su territorio, en bien de su territorio. Porque de todas maneras, como Colombia, la minoría indígena, o sea, Colombia la minoría es como el 1%, 2%. O sea, lo que tiene Colombia es que siendo un porcentaje tan pequeño... ¿De población indígena? Sí, siendo un porcentaje tan pequeño de población indígena, tiene una cantidad de culturas, porque los países son una cultura, los guambianos, los emberá, los chimilas, los guayú, los ticunas, los guajiros. Son muchas comunidades. O sea, son muchas culturas que tiene Colombia, y cada cultura tiene su idioma, tiene su vestido, tiene su comida propia. Entonces, que donde Colombia fuera más consciente de eso, es una riqueza, que es una fortaleza. Es una fortaleza, porque es que es una riqueza. Usted sabe que en un país confluyen tantos idiomas, y sobre todo uno se sorprende cuando ve esas construcciones de los pueblos indígenas, un Machu Picchu, cosas que en el tiempo han permanecido, y que fue una sabiduría innata del pueblo indígena, porque nadie fue a la universidad a estudiar arquitectura. Y que ya los puentes de los ingenieros de ahora se caen antes de inaugurar. Porque es que usted llegar al pueblo indígena, donde cómo se conducían ellos por el horario, por el sol. Ellos no era con el reloj, era con el sol que sabían más o menos el horario, eso, el horario.
usted encontrar indígenas que tocan la guitarra Pues es sin... tan dulce, hermana, que hay una abejita cerca. Imagínese, Roberto, a mí me llamó mucho la atención cuando los indígenas todos los instrumentos los tocan es de oído. Ellos no es con... te tocan la guitarra de oído, La flauta. la flauta, la quena, o sea, todos esos instrumentos de viento y todo eso A oído. a oído. Y también cuando yo estaba en la selva a ver que, por ejemplo, las hermanas venían en bote y cuando el indígena escuchaba el motor, eso demoraba como 1 hora o más para que llegaran y ya ellos habían ya lo escuchado. Hermana, ¿en qué partes de Colombia, qué zonas geográficas, qué selvas, qué culturas ha conocido usted en esta misión? O sea, cuando yo Que la inicié, hayan marcado así bastante. o sea, con el pueblo que yo más he estado ha sido con el pueblo en Vera. ¿En dónde? Que con el pueblo en Vera estuve en una misión que queda por allá por Vigía del Huerte, hacia la parte de arriba por el Atrato. También por Pero no es tan silvestre, está muy civilizado. No, ahí estaba en pleno monte. Porque selva. Nosotros para ir allá, nosotros llegábamos a Quibdó y de Quibdó era como 10 horas en bote hasta llegar a la comunidad indígena. 10 horas en lancha. En bote, donde usted O sea, solo... sin motor. ¿O con motor? No, con motor, pero de esas que son como las que panguitas, hacen, de madera, no, sino la de madera, que caben 2 personas Sí, sentadas una así, panga. y sin techo ni nada, es un Sí, tronco de panguita, un árbol, y bueno, coco, le es hacen un correcto. hueco. Entonces Que a uno veces llega, los ve uno que andan con los racimos de plátano ahí es correcto. montados. Entonces uno allá en esa misión que veía indígenas, agua y selva. Y entonces no sé, hasta se le olvidaba que estaba por allá tan lejos y metido en la selva, y las únicas que no eran indígenas éramos las hermanas que vivíamos ahí, de resto puro indígena, puro en Vera, que es lo que hablan, y puro monte, selva y río. Eso sí, un espectacular el paisaje, Claro. Unas quebradas y unos ríos vírgenes, Agua cristalina. Íbamos el paseo los domingos era ir a bañarnos al río y ahí las piedras para secar la ropa y todo muy sin ninguna contaminación porque nada de contacto con la cultura. O sea, las únicas personas que vivían allá fuera de ellos éramos nosotras las hermanas. De resto allá no había nadie. ¿Cuál es el día a día, el 24/7 de una misionera de la Madre Laura? Bueno, nosotros tenemos como unas hermanas que son docentes, que son dedicadas a la educación. Tenemos otras que son en el área de la salud, enfermeras. O sea, pero no es para que le digamos a la gente, no es que venga usted, vaya enseñen, y venga usted y vaya a sanería. O sea, tienen su título. Obvio, sí, no, claro, son su título, sí, las hermanas son... De hecho, nosotros en la congregación tenemos hermanas contadoras, tenemos psicólogas, tenemos trabajadoras sociales, teólogas. Pero ustedes no tienen institución universitaria todavía, ¿sí? No, solo colegios, pero los colegios nuestros no son colegios privados, sino colegios del Estado. Y tenemos algunos colegios que la planta física es de la congregación, pero la educación es del Estado. Nosotros privados, pero tienen prioridad las formadoras de la congregación, ¿no? Cualquiera puede enseñar. O sea, las hermanas que tienen su preparación, pues sí, son para docentes su licenciatura. Y las que son la rectoría tienen que tener carreras administrativas en la educación para la rectoría. Y no son colegios confesionales. No se ciñen a una formación específica religiosa. No. No, en los colegios nuestros también tenemos niños que son de otras confesiones religiosas, sí, es abierta. Y de hecho ahí se tiene pues, por decir, se celebra la Eucaristía y bueno, si los niños de otra confesión no entran, no se les exige. No, porque pues es la libertad de nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, iniciamos la mañana con lo que llamamos nosotros laudes. Laudes es la oración de la mañana. Es una oración que nosotros hacemos en comunidad. Luego de que hacemos esa oración en comunidad, nosotros tenemos una hora de oración personal. Luego de la oración personal tenemos la Eucaristía. Y luego ya en el transcurso del día, cada una según el trabajo que realice.
Pero venga, por allá en Villa del Fuerte, Eucaristía todos los días. En Vigía sí tiene Eucaristía todos los días, pero hay lugares donde no. Vigía sí, porque allí están los padres, los combonianos. No, pero allá, monte adentro, 10 horas no, adentro. Hábleme de ese 24/7, ese día a día, por allá en el monte. No, en el monte, cuando yo estuve en la experiencia ya, nosotros, no, pues la Eucaristía era cuando salíamos casi que a mercar allá a Quibdó. No teníamos sacerdote. Y las hermanas, habían 2 hermanas que trabajan en la escuela, dando la clase a los indígenas, habían también docentes indígenas, y habíamos unas que no éramos docentes, sino que eran las que recorríamos las comunidades por los ríos. Evangelizando. Eso, entonces nosotros íbamos a los ríos. ¿Cómo evangeliza una hermanita, una misionera? Entonces cuando nosotros íbamos a los ríos, entonces con ellos nosotros teníamos lo que es la formación para la mujer. Entonces para la mujer le enseñamos tanto pues como las oraciones, pero también se le enseña alfabetización, a leer, a escribir, se les enseña también que hacer así, por ejemplo, que el jabón, hacer así cosas que le ayuden para la economía. Como emprendimientos. Es correcto, sí. Entonces, en una comunidad había una hermana que les enseñó a hacer el jabón. Pero no con el fin de venderlo, sino para usarlo. Pues más así como a nivel entre ellas, porque de todas maneras la comercialización, eso implica muchas más cosas, ¿cierto? Si no hay como entre ellas para ayudarse. También se les forma mucho a la mujer en la parte del liderazgo, porque la mujer pues sigue siendo muy vulnerable en el pueblo indígena. Muy relegada. Muy relegada, entonces nosotros... O sea, hay machismo en las Exactamente. Entonces siempre la opción de nosotros será, por ser mujeres, el formar las mujeres. Qué bueno. Entonces formarlas en que ellas también tienen derecho a estudiar, de que ellas también pueden ocupar cargos en la organización de su comunidad como mujeres, de que ellas también pueden tener algún ingreso económico por sus artesanías, lo que ellas hacen, de que ellas también pueden participar en encuentros, o sea, salir a encuentros fuera de su territorio y compartir con otras mujeres indígenas. Entonces hoy tenemos indígenas que ya pues van a la universidad a estudiar, que se han graduado, y eso ha sido pues un trabajo día a día de la comunidad, de las hermanas. Y también en los niños pues en la catequesis, la formación, con los niños la catequesis, la formación. Sábados y domingos. Sobre todo la catequesis, más los sábados y los domingos, sí. Y también la formación en lo propio de nosotros, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y nosotros a nivel de la congregación se tienen ciertos encuentros que se reúnen jóvenes de las diferentes comunidades. Entonces, de donde estamos nosotros llegan a un lugar y ahí reciben formación. No solamente su pueblo, sino para que interactúen con otros pueblos y tengan esa formación, sobre todo en liderazgo, en derechos humanos, que ellas sepan cuáles son sus derechos y sus deberes cuando son violentadas al interno de la familia, a qué espacios pueden ir para ser escuchadas. Toda esta formación es... Hermana, un mensaje para las mujeres de Remedios, para las niñas, para las jóvenes de Remedios. Ya pasó 2 días acá en Remedios. ¿Cómo vio Remedios? ¿Cómo ve las niñas? ¿Cómo ve las jóvenes? Tiene bastante trabajito Isabelita Tejada acá en Remedios. Tiene mucho por quien interceder. Yo siento que Isabelita, que una de las tareas grandes ahora de Remedios es visibilizar a Isabelita. Darla a conocer. Darla a conocer, que Isabelita sea conocida en los colegios. Como hay esto de la libertad de culto, entonces Isabelita fue docente. Entonces a los colegios se puede llegar desde ese perfil de Isabelita. Con una cátedra.
desde lo cultural, desde lo histórico. Eso, por ejemplo, Isabelita, como ahora hay tanto, pues al llegar a los colegios en la parte religiosa es un poco difícil hoy en día. Sí, señora. Entonces se puede llegar a las instituciones educativas mirando a Isabelita desde su parte como docente, Isabelita. Y también desde la parte musical a los jóvenes. O sea, cómo la música puede ser un aporte a la transformación de un pueblo, la educación. Y también de Isabelita como el preocuparse por las personas más vulnerables en la comunidad. En el tiempo Isabelita eran y sigue siendo hoy mismo. Vivir el espíritu de Isabelita. Espíritu de Isabelita, que La no hermana, solamente... me gustó mucho lo que dijo, que la música ayuda a la transformación del ser humano, pero es una realidad que tanto para bien como para mal. Y se ve ahora. No, y es con que la música de depende también, Roberto, la letra de la música, ¿verdad? Por eso lo Si digo, yo voy dependiendo de la a- música que estemos, Exactamente, de la que estemos si hablando. yo voy a componer un canto, donde va a ser un canto que va a favorecer lo que atropella la vida, entonces no. Tienen que ser mensajes que vayan a favor de la vida, a favor de la unidad, a favor del amor, o sea, que dejen ese sabor como ese deseo de ser mejor. Pero si es una canción que me va a generar a mí más resentimiento, más odio, más venganza, entonces la música termina siendo algo O degradación de la mujer, por ejemplo. Exactamente. Tiene que ser una música que deje que al yo escuchar esa música me den ganas a mí de ser mejor persona, de ser mejor parte de un pueblo, de una comunidad, de que yo me interese por el otro, de que no solamente yo estoy bien y el otro. O sea, yo pienso que hoy un reto grande, Roberto, en los niños es formarles mucho en el servicio. Porque hoy como las familias, como hoy, Roberto, las familias tienen tan pocos hijos, un hijo, dos hijos, los hijos de los matrimonios, eso, cuando tienen pocos hijos, en ellos se refuerza mucho el yo, o sea, en función el egoísmo. Entonces, como no tiene hermanitos para compartir, entonces piensa que se lo merece todo y que él es el centro y ya, lo demás no cuenta. En cambio, en nuestras familias grandes uno sabía que la ropa que el uno iba dejando era para el otro, que uno pedía una cosa y no siempre la iban a dar, había que esperar a que tuviera el dinero. Y nadie nació ni creció traumatizado por eso. Y si uno necesitaba unos zapatos, pero el hermanito necesitaba, entonces al que primero los necesitara. Entonces, hay que despertar mucho en los niños el servicio. O sea, que yo vea a un anciano que va a cruzar una calle y yo pueda ayudarle a cruzar la calle. Que yo vea un papel en el piso y yo no pase derecho, sino que yo coja ese papel y lo tire a la basura. O sea, como esa sensibilidad hacia el otro y hacia el medio ambiente. Pero es lo contrario, o sea, ponen una cosa bonita en un parque y entonces ahí mismo la destruyen. Ven un pajarito y le tiran una piedra. Pasa un perro, le dan una patada. Pasa el gato, le dan un golpe. Entonces a mí me llamó como mucho la atención. Usted estuvo ayer en la Eucaristía de las 5. Bueno, me llamó mucho la atención lo que decía el padre Luis Alfonso y decía, toda esta realidad que estamos viviendo es porque vivimos en una sociedad enferma. Y eso lo decía un psicólogo. A raíz de todo esto de la violación a los niños y todo eso, decía un psicólogo, no, ves que la pena de muerte no va a solucionar eso, nada va a solucionar eso, sino que tenemos que mirar cuál es la causa, porque estamos en una sociedad enferma, y entonces una sociedad enferma produce todo lo que estamos viendo. Son los síntomas de una sociedad enferma. Claro, porque yo cómo puedo hacerle daño a un niño que no se puede defender o a un anciano, porque ¿quién es la población más vulnerada? Es el niño que no se puede defender y el anciano. Ni el uno ni el otro se pueden defender por sí solos.